Saludos amigos del Ecuador, muchas gracias por acompañarnos. Este es el testimonial. Nuestro invitado de honor en este día es Patricio Eduardo Barriga Jaramillo, magíster en Comunicación y Marketing Político, licenciado por la Universidad Central. Ha desempeñado cargos como presidente del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación Cordicom, y finalmente fue secretario nacional de comunicación hasta que terminó el gobierno de Rafael Correa en el 2017. Ahora está de candidato a la vicepresidencia de la República. Patricio, muchas gracias su gentileza por acompañarnos. Y naturalmente, la primera pregunta, ¿por qué aceptó esta postulación presuntamente de una difícil travesía político-electoral y naturalmente de un gran esfuerzo frente a un gobierno que no termina exactamente con una popularidad alta? Totalmente. Bienvenido, Patricio. Gracias, estimado William. Wilman. Sí, está bien. Mira tú, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo Sí, y señor. semejante gazapo. Querido Wilman, mira, yo creo que primero debemos empezar precisando que no soy candidato todavía porque no se ha formalizado. Hay un espacio en donde seguramente la organización eh, quizás pueda establecer algún tipo de alianzas, porque la idea más bien es que podamos llegar a fortalecer, digamos, a un bloque político, ideológico, de propuesta progresista que vaya justamente de ese centro hacia la izquierda. Y allí están varias organizaciones y movimientos con los cuales se podría establecer algún tipo de acuerdo, que creo que eso podría llegar a ser importante y creo que podría llegar a reforzar una propuesta frente a otro contendiente que también está uniéndose, como es la derecha. Entonces, me parece que eso es extremadamente importante y por eso quería hacer esa precisión. Simplemente es una precandidatura que se podría llegar a formalizar en los próximos días si es que no hay algún acuerdo de por medio con algún tipo de alianzas. ¿Por qué acepto? A ver, la decisión ha sido extremadamente compleja y difícil. Porque no estamos viviendo el mejor momento, pero creo que allí radica precisamente la fortaleza, la decisión y hasta cierto punto la temeridad y la valentía de Sí, participar es verdad. en un escenario quizás de catástrofe, porque primero que hay una desafección política enorme. Esa desafección política viene dada justamente por una crisis de credibilidad en las instituciones del Estado, viene quizás dada por la crisis de confianza que ha tenido el mismo gobierno y que ha tenido algunas otras instituciones como el Consejo de Participación Ciudadana, la función legislativa, la función judicial, inclusive hasta la propia fuerza pública. Me parece que eso ha ocasionado que mucha gente eh, trate de distanciarse de la política, pero creo que eso podría llegar a ser un error o una equivocación que podría sumirnos aún más en una crisis. ¿Y por qué? Porque creo que estos problemas políticos se resuelven con más política y creo que con la participación y con la formación y con la intervención de mucha más gente, especialmente de aquellos sectores jóvenes que con toda su energía y con todo su ímpetu también pueden llegar a contribuir a la solución o a encontrar salidas justamente a los problemas que estamos viviendo en este momento. Entonces, ¿por qué participo? Quizás allí está justamente la esencia de que nosotros necesitamos en este momento tomar las riendas. Necesitamos no extrañarnos, no, digamos, distanciarnos de la política, porque esta necesita dar un giro de 180 grados. Porque creo que hay que poner fin a la amnistía que ha tenido hasta este momento la mentira y el engaño, que creo que hay que recuperar justamente el valor de la palabra, el honor de la palabra, yo diría, que creo que es el momento justamente de nuevamente volver a hablar con verdad, con respeto, utilizando todas las herramientas democráticas que estén a nuestro alcance para fortalecerla. Porque una democracia, en una circunstancia tan difícil como la que estamos viviendo, de desigualdad, de pobreza, de desempleo, que ha sido además, digamos, eh, extremada
con el advenimiento de la pandemia del coronavirus, realmente estamos en una situación quizás casi como una zona de guerra. Patricio, Merece el concurso de todos. evidentemente, la posición suya es de defensa absoluta a un nivel de pensamiento y de acción ideológicos que hay que sostenerlos aún en instancias de adversidad. Pero en esa adversidad también puede haber una identificación de una presunta traición de Lenín Moreno a esa tesis ideológica de la Revolución Ciudadana y de Alianza País. Luchar en un escenario político electoral frente a las críticas de una traición presunta del señor Moreno, cuán difícil, cuán gravitante va a ser, inclusive en cuanto a los resultados, la participación de Jimena Peña y de usted como binomio de ella. La traición es una palabra muy fuerte, ¿sí? Es una falta muy grave, porque lo que había justamente expresado anteriormente significa entonces que alguien no ha cumplido con la palabra. Y nosotros en las últimas elecciones presidenciales ofrecimos a la gente, al pueblo ecuatoriano, un proyecto político que no ha sido cumplido. Habrá las razones por las cuales se distanciaron de ese proyecto político, pero en este punto nosotros debemos decir categóricamente que no somos gobierno. Y no hemos sido gobierno, quizás hasta el 2018, en donde estuvieron allí algunos representantes de nuestra organización en el gabinete, posiblemente intentando de que se vaya cumpliendo con lo que se había ofrecido justamente en una campaña, que se vaya atendiendo los principios que animaron a la participación por alcanzar el poder político en la presidencia de la República. Pero yo creo que hasta el 2018 podríamos haber dicho en alguna medida que teníamos cierta incidencia en ciertas decisiones políticas. Y quizás hasta allí podríamos haber dicho que hubo ciertos logros que hay que destacar, como el hecho de empezar a utilizar una herramienta muy importante dentro de la democracia, que es el diálogo, y que Correcto. pudo haber bajado las tensiones. Es decir, Hasta hasta allí. el 2018 hubo una gobernabilidad plena de la ideología, de los postulados de No pensamiento sé si político que plena, llevaban no sé si adelante. plena, Pero a partir de porque, allí se generó ya una brecha, una separación. bueno, creo que están absolutamente claros los hechos. Ujú. Es decir, ¿hemos cumplido con el proyecto político? A mí me parece que no. ¿Hemos cumplido con un programa de gobierno? A mí me parece que no. Ujú. Creo que, digamos, en esta necesaria separación de las percepciones y de la realidad, que aunque dicen que la percepción es la realidad porque ya nos formamos un criterio, porque ya nos formamos una opinión Ujú. y porque ya creemos en esa opinión, pero si volvemos nuevamente a la realidad, yo creo que hace rato que se distanció el gobierno del proyecto, del programa de gobierno de Alianza País. Entonces ahí le pregunto, Y Patricio, que se distanciaron también de los ¿por qué principios. entonces acudir a un sacrificio si usted hace precisamente esa definición plena, esa demarcación de ausencia de poder ideológico en la administración del Estado durante los últimos 4 años? Justamente, Wilman, no se trata de las personas, se trata de atender y con lealtad a los principios fundacionales de Alianza País, a los principios que demanda un proyecto político, a los principios que nosotros ofrecimos dentro de un programa de gobierno y los principios a los que queremos retornar. Es decir, estos principios que tienen que ver, por ejemplo, con la democracia y la sociedad, en donde estamos absolutamente convencidos de que el Estado debe ser construido sobre la base de las libertades y de los derechos, de que que la fortaleza democrática esté en la participación y en la representación genuina en las diferentes instancias, en buscar una sociedad con respeto a la diversidad, a la inclusión. Allí hubo avances significativos y una institucionalidad que fue creada justamente para garantizar esto, que nos animó a conformar una organización como Alianza País, de luchar por un Estado plurinacional, intercultural. Hubo, digamos, proyectos muy interesantes que justamente intentaban recuperar este derecho que había sido vulnerado, que había sido
esquivado, que había sido proscrito para nuestros pueblos y nacionalidades. Hemos defendido sin exclusiones los derechos humanos y, por supuesto, dentro de este contexto, los derechos de la naturaleza. Y en eso nos hemos identificado justamente con un sector tan importante como es la de nuestros jóvenes, que están siempre muy activos y siempre militantes para defender esos derechos a la vida, como quiera que ésta se manifieste. Ahora, Patricio, ¿no hubiese sido mejor con la línea argumental que usted acaba de exponer de que es necesario reorientar la posición político-ideológica fundamental en Alianza País? ¿No sería lo lógico, lo natural que ustedes pasen a integrar en la Unidad por la Esperanza con Andrés Arauz y Rafael Correa en este momento todavía es un binomio que también está por definirse? ¿No sería la instancia lógica de aproximación de la tesis político-electoral de Jimena y de Patricio Barriga? Esa es una buena pregunta y que quizás yo no tengo en este momento las respuestas porque hemos estado siempre abiertos a la discusión, al debate, al diálogo. Aunque hayamos encontrado en el camino sectarismo, aunque hayamos encontrado en el camino quizás la prevalencia de ciertas actitudes que han sido más bien excluyentes. Y a mí, en ese sentido, sí me parece que quizás esta candidatura podría llevar adelante, digamos, un camino de amplitud, de poder abrir justamente esas trochas, esas rayas, esas brechas que han ocasionado divisiones entre quienes estamos dentro de una visión política e ideológica del centro hacia la izquierda. Pero yo las respuestas no las tengo. No obstante de ello, creo que si en muchas cosas hemos coincidido, pero eso no significa que caigamos justamente en esta, digamos, en esta diada tan perversa que ha sido la de separar a la sociedad entre correístas y anticorreístas. Yo creo que debemos salir de esa trampa porque dentro de esa trampa nos han puesto a discutir temas que la verdad no han contribuido justamente a buscar las soluciones reales que necesita una sociedad. Y Ahora, que en esas discusiones estériles, otros movimientos y otros partidos de centro hacia la derecha se han aprovechado justamente de unas disputas y que han logrado justamente persuadir y quizás seducir a un pensamiento completamente equivocado, lo que significa ser de izquierdas o tener una visión progresista. ahora, hay razones para pensar que la candidatura de Jimena Peña y de Patricio Barrigo en fórmula presidencial conduce finalmente a un objetivo de fraccionar el voto para de esa manera facilitarle el sendero a la fórmula presidencial de Rafael Correa. Ese papel podrían ustedes eventualmente cumplir, podría ser interpretado o los resultados electorales podrían conducir a esa conclusión, Patricio. A ver, yo creo que no es nuestro objetivo dividir, sino más bien sumar. No es nuestra agenda anti, sino una agenda pro. Yo creo que en este caso específico y la decisión que ha tomado Alianza País de ir con candidatos propios, quizás evitó que sea prácticamente el fin de esa organización política, porque si no tenía candidatos propios, si no tenía por lo menos una opción para recuperar y reconstituir, digamos, las bases fundacionales de Alianza País, prácticamente estaba condenado a que o esta pueda ser tomada por algunos otros intereses ajenos a nuestra visión política o establecer alianzas que en algún momento hasta podrían ser impresentables, en las cuales habría sido ya prácticamente un detonante para que muchos de nuestros militantes que aún quedan y que aún confían justamente en un proyecto político se hayan marchado. Así que me parece que este es un derecho de la organización política y esta es una propuesta que hacemos desde la militancia. Porque además yo sí debo decir que en este último momento
yo creo que una de las cosas que debemos destacar es que se ha recuperado la democracia interna, hemos recuperado la democracia en casa, y eso y pasa porque la decisión de los candidatos ha sido una decisión que la han tomado en el mismo territorio. Ha sido una decisión que la han tomado los dirigentes con convicción y con conocimiento pleno de las capacidades, del trabajo y de, digamos, el compromiso que pueden llegar a tener esos representantes. Y eso ha sido muy interesante. De hecho, mi candidatura surge en una convención. Yo no tenía ninguna intención, no he tenido ninguna ambición de ser candidato absolutamente a nada. Y lo expresé en la conformación de estas listas previas que querían llevarse justamente al consenso dentro de una convención. Correcto. Y bueno, finalmente hubo la proposición de alguien allí, de un director, me parece que fue de Pichincha, de mi nombre para la presidencia, y yo desistí de aquello porque estaba convencido de que este era el momento de una compañera, que este es el momento de las mujeres, que este es el momento de una compañera que vivió, digamos, una situación extrema como migrante, de una mujer luchadora y de una mujer que ha mantenido coherencia política a lo largo de su ejercicio público y privado. Entonces, eso me parece que era muy importante y que podría llegar a ser una carta mucho más interesante, digamos, en la composición de una fórmula presidencial de la integración de un binomio. Muy bien. Entonces, Muy bien, Patricio. Evidentemente, le voy a formular la última pregunta y tiene que ver con lo que podría pasar en una campaña tan rápida que podría llegar a abrir la posibilidad de que la agrupación política de ustedes, Alianza País, pase a formar parte en segunda vuelta, fortaleciendo la candidatura de Andrés Arauz. ¿Esa posibilidad existiría? ¿Usted ya podría anticipar precisamente por la identidad ideológica que guardan consigo? a ver, si vamos a participar con toda la voluntad y con toda la fuerza, pese al escenario tan difícil y crítico que nos cobija, digamos, en forma externa y en forma interna. Externa, digo, el movimiento, que es prácticamente, digamos, una situación de, digamos, pauperización, una situación en donde la economía ha sido prácticamente una de las centralidades que habrá que discutirla, y el manejo y la gestión que ha tenido el gobierno en función quizás no precisamente de atender a los sectores más vulnerables o a las mayorías. Con una situación tan difícil como la sanitaria, en donde si no hubiese habido las inversiones que se hizo en su momento, otra sería la historia, una historia catastrófica Sí. quizás. Pero vamos a apostar a ganar. Si vamos a una segunda vuelta, esperamos estar en una segunda vuelta y ojalá pudiésemos más bien, al contrario, sumar esas posibilidades con otras organizaciones y movimientos políticos que estén justamente pareciéndose a nuestra visión política y que estén más cerca de nuestro proyecto. Que insisto, el proyecto es recuperar, volver a los orígenes, volver a la esencia misma de lo que fue Alianza País. Y en esa línea, si no fuese de esa manera, que es un escenario posible, pues estaremos nosotros apoyando a quienes estén ajustándose a los principios que nosotros hemos tenido sobre democracia, sociedad, sobre soberanía, que es, digamos, esa soberanía que está, digamos, expresada en la misma Constitución, que radica en el pueblo y cuya dignidad se cobija justamente en las libertades, en los derechos y en su independencia, de un desarrollo productivo que atienda a una sociedad de propietarios, emprendedores, que garantice todas las formas de propiedad pública, privada, comunitaria, asociativa, que fomente esto que se llama la economía popular y solidaria, en donde uno de los ejes fundamentales es el bienestar colectivo y sobre la base de la solidaridad y sobre la base de una redistribución o distribución de la riqueza mucho más equitativa. Entonces, esa va a ser, y en lo económico, por supuesto, la de satisfacer las necesidades materiales y culturales del ser humano, con responsabilidad social, ambiental, en donde
como siempre lo hemos dicho, la supremacía debe estar sobre el ser humano y no sobre el capital. Y que Bueno, por los esto, derechos humanos deben ser absolutamente garantizados y que deben estar por sobre los derechos patrimoniales y con profundo respeto a la vida. puesto en otras palabras, con respuesta corta, Patricio, si el economista Rafael Correa exhorta la unidad de ustedes en segunda vuelta alrededor de Andrés Arauz, no se la van a poder negar. Yo quisiera más bien pensar a lo contrario, que ojalá en la segunda vuelta nosotros podamos llegar a condensar y a, digamos, a lograr una unidad en torno justamente a este proyecto político que hoy estamos rescatando y que estamos reconstituyendo. Muchas gracias, Patricio, por su gentileza y su participación nuevamente en el testimonial. Ha sido muy grato. Como siempre, muchísimas gracias, querido Wilman. Te mando un abrazo muy grande. El licenciado Patricio Eduardo Barriga Jaramillo es precandidato a la vicepresidencia de la República en binomio con Jimena Peña por la agrupación política Alianza País. Muchas gracias por estar aquí en el testimonial. Muchas gracias. Un abrazo.